El Centro Cristiano Puerta del Cielo presenta En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos Las Tres Navidades. A saber, se trata de la Navidad pagana, la Navidad bíblica y la Navidad moderna. Y hoy vamos a hablar de la Navidad pagana. Pagano es todo aquello que es fuera de Cristo. Y nos dimos cuenta en el video que realmente 2000 años antes de Cristo ya se tenía la práctica en los países nórdicos de cortar un árbol y calentarse con él en el tiempo del invierno, celebrando una fiesta que se llamaba el Yule. ¿Por qué en pleno siglo XXI todavía muchas familias alrededor del mundo continuamos esta extraña práctica de cortar un árbol del campo y ponerlo en la sala de nuestra casa y después adornarlo con luces? Sí, ya sé que es algo que se ha normalizado, es algo que hemos vivido desde que éramos niños y que igualmente lo vivieron nuestros padres y a lo mejor también nuestros abuelos, algo que se ha transmitido de generación en generación, y de ninguna manera estamos diciendo que sea pecado. Lo que estamos diciendo es que es una práctica social, y lo que estamos descubriendo es cuál es su origen. 160 países de 195 que conforman el mundo, el planeta Tierra, celebramos la Navidad. Y digo celebramos porque estamos inmersos en un país que celebra la Navidad. Las calles, las casas, las plazas, las oficinas, las escuelas están adornadas de Navidad, y la gente en todas partes participa de intercambios, estrena, comen, beben, conviven, celebrando la Navidad y el fin de año. Pues imagínense ustedes, 160 de 195 países alrededor del mundo, es decir, más de 30 millones de personas, celebramos la Navidad el 25 de diciembre, y todos más o menos de la misma manera. Sea en Japón, sea en Argentina, sea en España, en México, en Estados Unidos, todos más o menos la celebramos con los mismos elementos característicos: santas, arbolitos, regalos, juguetes, estrena, come, bebe, desenfrénate, paga después. Y como vimos, hace 4000 años, en el norte de Europa, países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia celebraban el solsticio de invierno. El solsticio es el día más corto del año y consecuentemente la noche más larga. Y a partir de entonces, una vez que pasa el solsticio, la noche se empieza a cortar y los días se comienzan a alargar. Por eso también se le llama en Roma la fiesta del sol invicto, porque el sol siempre termina imponiéndose a la oscuridad, y aunque hubo un tiempo en que la noche era más larga que el día, llega un momento después del solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, que
el día se hace más largo que la noche. Poco a poco se va incrementando la duración del día. Y estos países que mencioné, los países nórdicos, obviamente se caracterizan por el clima frío, nevado desde finales de octubre hasta mediados de febrero, y bosques dominados por pinos, abedules y abetos, lo cual nos da una idea de por qué solemos adornar los arbolitos de Navidad y las ventanas de nuestras casas, negocios y oficinas con nieve artificial. ¿A poco no? No solamente es el árbol, sino que también es la nieve. Y aunque seamos países que no estamos muy familiarizados con la nieve es otro elemento, aunque sea artificial, característico de la Navidad. ¿Por qué? Porque tiene un origen demasiadísimo ancestral, como se los estoy explicando. Se trata entonces de una alusión ancestral e irracional que los inventores de la Navidad moderna y los mercadólogos adoptaron e incorporaron como elementos propios y característicos de lo que es nuestra Navidad moderna. No están en la Biblia muchos de los elementos de la Navidad, pero sí están en los anaqueles de la historia antropológica de la existencia del hombre en este planeta, las razones por las cuales hay muchas cosas que se siguen haciendo, se siguen llevando a cabo, aún viviendo en latitudes tan lejanas a los climas nórdicos como puede ser Sudamérica, porque en tanto que aquí en el norte de América, del hemisferio, estamos en invierno o estamos entrando al invierno, allá están en primavera entrando al verano. Entonces, por supuesto que allá para nada que tendrían frío, mucho menos nieve, y sin embargo los elementos con los que ellos también celebran la Navidad allá son prácticamente los mismos en todo el mundo. Nuestra sociedad ha aceptado los elementos propios de la Navidad moderna y se han generalizado o universalizado. Las tribus asentadas en la antigüedad, en aquellas regiones de los países nórdicos que les mencioné, llamaban a las festividades que se celebran en esta época del año, como ustedes ya lo vieron, las llamaban las fiestas del Yule en su idioma. En nuestro idioma, Yule significa Navidad. Pero dijimos, eran paganos, no conocían a Cristo. Cristo todavía le faltaban 2000 años para nacer. Entonces, no se refieren esas fiestas necesariamente al Salvador Jesucristo, ya que ellos eran paganos, sino al nacimiento del sol invicto, como ya se los expliqué. A partir de entonces, el día va aumentando su longevidad y por esa razón se considera que el sol volvió a vencer, invicto, volvió a vencer las tinieblas, la oscuridad. El Yule era una fiesta que duraba 12 días alrededor del solsticio de invierno. ¿En qué fecha se verifica el solsticio de invierno? El 21 de diciembre. Entonces estamos hablando que 6 días antes y 6 días después se llevaba a cabo las fiestas del Yule, del nacimiento. ¿De quién? Del sol, del dios sol. Y dicha celebración, la fiesta de los Yules, consistía en almacenar las cosechas y matar algunos animales porque no se les podía alimentar durante el invierno. Entonces había mucha carne y además preparaban cerveza porque no podían tampoco trabajar. Entonces era la ocasión propicia para llevar a cabo una gran fiesta
que terminaba en borrachera, que terminaba en orgías, porque ellos no tenían temor de Dios, que terminaba en desorden y desastre. Hacían arder un gran leño gigante en la plaza pública o en las plazas públicas y metían pinos, abetos y acebos en sus casas, los cuales hacían arder para que calentaran, si estaban en la plaza pública, a la gente que estaba ahí reunida celebrando la fiesta, o si estaban en su casa, a sus familias. Y en ese arder de esos arbolitos, de esas ramas secas, es donde tenemos el precursor de lo que hoy es nuestro arbolito de Navidad y las luces que lo adornan. Para nosotros es algo que nos da paz, algo que nos da gusto, algo que nos da melancolía, conscientemente, pero subconscientemente es una conexión con nuestros ancestros que ellos celebraban la fiesta de las vacaciones del fin de año, porque nadie podía trabajar en el fin del año por causa del invierno, y la protección y el calor y el alimento gratis, porque había carne a disposición que se compartía entre todos, y para tener calor y para cocinar esos alimentos se encendían las ramas de esos árboles, lo que hoy nosotros sentimos inconscientemente, lo vuelvo a decir, irracionalmente, cuando vemos el arbolito, sus luces y sus esferas, ¿verdad? Es un asunto irracional, es un asunto subconsciente, es un asunto que no tiene explicación. O sea, no sé si lo habían considerado alguna vez, pero es muy raro por qué cortamos un árbol de su medio natural y lo metemos adornado y con luces en la sala de nuestra casa. En nuestros términos modernos, pagano es una palabra que interpretamos despectivamente, pero en realidad se refiere a la religión de los países que aún no habían sido evangelizados. O sea, ellos no sabían lo que hacían y no lo hacían por mal, lo hacían por tradición, como hoy mucha gente lo hace, solo porque así lo vieron, porque así les gusta y porque todo el mundo lo hace. Es algo normalizado y para ellos también fue algo normalizado. Y aunque se llame pagano el origen del arbolito o de las fiestas de Yule, hoy llamadas Navidad, no podemos decir que sean pecado por la razón que ellos no sabían, como la gente de hoy, lo que están haciendo. Simplemente lo hacían por tradición y porque se sentían protegidos, se ve bonito y sabe rico. Además, nos volvemos a encontrar con nuestros parientes, todos estamos de vacaciones y todo es una fiesta por todas partes. Entonces, pagano, no lo veas, no lo escuches, no lo interpretes, no lo sientas como un término despectivo, sino simplemente es una manera de señalar culturas que aún no habían sido evangelizadas. La nuestra ya fue evangelizada, nuestro país se dice católico cristiano y sigue celebrando la Navidad al estilo de los paganos. ¿Por qué? Porque de alguna manera los arquitectos, inventores de la Navidad moderna, han adoptado y adaptado elementos tanto religiosos como paganos de las diferentes tradiciones, y hoy tenemos la Navidad como la apreciamos. Caso contrario, cristianos. La palabra cristianos, así como paganos, es una palabra mal interpretada. Paganos despectivamente y cristianos sobrevaluadamente. ¿Por qué digo que la palabra cristianos está sobrevaluada? Porque hay muchos cristianos no evangelizados. Ahora sí ya me explico, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Pues los que están celebrando la Navidad sin saber de dónde y por qué y qué significa. Y hay muchas cosas que a lo mejor se han pecado y que como no conocemos la Biblia
y como todo el mundo lo hace y están normalizadas, pues a lo mejor también haya cristianos que lo están haciendo. Y no me refiero a cristianos evangélicos, porque los cristianos evangélicos, como nosotros, estudiamos la palabra, estudiamos la historia, estudiamos los hechos, y cada uno de nosotros toma su propia decisión de cómo quiere celebrar su Navidad y vivir su vida. El pastor no es Hitler para obligarnos a que hagamos las cosas como Él quiere y cuando Él quiere, de ninguna manera. Ni siquiera Dios nos obliga, porque Él nos dio libre albedrío, pero sí nos da la verdad y nos da la razón, nos da el uso de la razón, el derecho de usar nuestra razón, nuestro raciocinio, y analizar la verdad y analizar los hechos para que tomemos decisiones según nos convenga. No todo conviene y no todo edifica, pero tú puedes tomar la decisión que a ti te parezca. Entonces, hay muchos cristianos, les decía yo, no evangelizados. ¿Podemos llamarlos, pregunta, creen ustedes que los podamos llamar cristianos paganos? ¿Cristianos no evangelizados? Sí. Hace aproximadamente 2000 años, en Belén de Judea, una muy pequeña provincia de Palestina, nació Jesús el Mesías. Se trata de un hombre que partió literalmente la historia en dos, antes de él y después de él. Nadie se jacta de una hazaña tan grande. Cualquier hecho histórico hace referencia a esto ocurrió tantos años antes de Cristo, esto ocurrió tantos años después de Cristo. La predicación de sus discípulos del evangelio de su reino comenzó a penetrar los países paganos de tal forma que hace 1700 años, es decir, Cristo vino hace 2000 años, y 300 años después, cuando sus discípulos y los discípulos de sus discípulos y los discípulos de los discípulos de sus discípulos llevaron el evangelio por los diferentes países paganos, el emperador romano Constantino decidió adoptar el cristianismo como la religión oficial universal del Imperio Romano. Y como el Imperio Romano dominaba la mayor parte del mundo en aquel entonces conocido, por eso a la religión que él estableció como universal se le llamó católica. Porque católico en latín significa universal. Entonces, la Iglesia Católica surge en el año 300 después de Cristo, fundada por el emperador romano Constantino, asumiendo oficialmente que la religión del Imperio Romano era el cristianismo. Y lo llamó Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Se trata de la iglesia más grande en el mundo, que cuenta con más de 1166 millones de feligreses. Es decir, el 17.4% de los habitantes del planeta Tierra profesan la fe católica. Dijimos, católico, ¿qué significa? Universal. Pero notemos que la denominación de la Iglesia Católica no porta el nombre de cristiana. ¿Dónde le ven ustedes que dice Iglesia Cristiana? En ningún lado. Dice Iglesia Católica, Apostólica y Romana, disfrazada entonces de cristiana, pero no tiene mucho de cristiana más que el sincretismo. El sincretismo es un fenómeno que consiste en fusionar los elementos de una cultura o religión con los elementos de otra cultura o religión, de tal manera que el dios del sol en Egipto, que se llamaba Ra,
es el dios en Roma, el dios Sol. Y es el dios Huitzilopochtli en México. Y esa es la razón, el sincretismo, por la que mucha gente piensa que se trata del mismo Dios, pero con distintos nombres, lo cual es falso, porque dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo nombre debajo del cielo en que podemos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Y para llegar al Padre se necesita ir a través de Cristo, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Tenemos Biblia y la Biblia nos enseña lo que Dios demanda y lo que Dios concede. Y lo que nos digan que Dios demanda y Dios concede fuera de la Biblia es anatema, es decir, es sin Dios. Y es algo que va a ocasionar maldición porque es pecado. Porque a Dios nadie lo ha visto, mas el Hijo lo dio a conocer. Este es Jesucristo. Y de ahí lo glorioso y lo agradecidos que debemos estar con Dios, porque nos ha revelado a Jesucristo. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y también dice que Jesús mismo le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Nadie lo entiende más que por el Espíritu Santo. Entonces, a mucha gente tú le preguntas, ¿cuántos creen en Dios? Cualquiera te va a decir que sí, pero ¿cuántos quisieron venir a oír, a aprender, a analizar, a aprender? Y aprender me refiero a hacerla propia, a aprender su palabra para vivirla. Muy pocos. Muchos fueron llamados y pocos escogidos. Más bienaventurados aquellos que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque vivirán de una manera mejor. Antes se enredaban en el pleito, ahora algo los traba, algo los detiene, es el Espíritu Santo. Y voltean los que estaban junto a ti y dicen, pero ¿por qué no le contestaste? ¿Por qué no le dijiste? No sé. ¿Y por qué le dijiste eso? Pues no sé tampoco. Porque el Espíritu dice, no se preocupen por qué han de hablar o por qué han de decir, porque el Espíritu pondrá sus palabras, las palabras que tengan que decir, en su boca. Entonces, no vivo yo, decía Pablo, vive Cristo en mí. Esta es una experiencia real en aquellos que somos de Cristo. No es una religión, es una relación. Una religión es falsa, es hipocresía, es querer apantallar a las personas. Una relación es, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y no hago lo que yo quiero, sino que el Espíritu de Dios me ayuda en mi debilidad. Cuando yo no sé, cuando yo sentí que ya no tenía fuerzas, vino la solución, vino la respuesta, vino el respaldo de Dios. Amén. Entonces, tal y como hicieron o como hacen los inventores y arquitectos de la Navidad moderna, que apelaron al sincretismo. ¿Qué dijimos que es el sincretismo? Dijimos que es la fusión de los elementos comunes en una cultura o una religión con otra cultura y otra religión, que se parecen aunque tengan nombres diferentes. Eso es el sincretismo. Dijeron, pues mira, a Isis, Horus y Tamuz les vamos a llamar el Padre, María y Jesús. Pues sí se parecen. Y entonces a los paganos les fue fácil asumir el cristianismo sin haber dejado el paganismo. Y los cristianos estaban bien contentos porque los paganos se estaban convirtiendo al cristianismo, porque ahora le llamaban Jesús o Cristo a Tamuz y le llamaban Padre al Sol, cuando en realidad no se les estaba predicando el evangelio. Cuando tú eras católico, ¿se te exigía la Biblia como se te exige en la iglesia cristiana? No, ni siquiera conocíamos la Biblia. La Biblia que teníamos tenía imágenes, tenía muchas hojas, tenía libros de más, y la teníamos ahí en la casa como una reliquia. La teníamos ahí como un objeto sagrado. Tenlo abierto para que ahuyente los malos espíritus, pero no estaba en el corazón. Y lo primero que se te enseña en la iglesia de Jesucristo es que la palabra, ¿dónde debe estar? ¿En el libro o en el corazón?
en el corazón. ¿Para qué la tienes en el libro? Para que la estudies, para que la analices, para que la aprendas, para que la memorices, para que la enseñas, para que la referencies cuando le estás hablando a otros de la palabra de Dios, para que busques el consejo de Dios guiado por el Espíritu Santo cuando estás en un problema o tienes una necesidad. Y dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Y Dios siempre nos responde de una manera más gloriosa de lo que nosotros esperábamos. Nosotros queríamos tortillitas y frijolitos con chile, y Dios tuvo mucho más que tortillitas y frijolitos con chile, porque juntamente con Cristo, dice la Escritura, Dios nos da todas las cosas, y Dios no nos da la migaja nuestra de cada día, sino el pan nuestro de cada día. Entonces, así como los artífices, los arquitectos de lo que es nuestra Navidad moderna, adoptaron y fusionaron muy exitosamente elementos del paganismo, la Biblia, el catolicismo y la mundanalidad, así el Imperio Romano sincretizó elementos bíblicos con paganos, adoptando los primeros, o sea, lo bíblico, a lo pagano. Y comenzamos a llamarle al ídolo: tú eres mi Dios, tú eres la madre de Dios. Y comenzamos a llamarle a las estatuas: ustedes son mis intercesores, ustedes son el ejército de los cielos. Y claramente la Biblia dice que no te hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y mucho menos que te inclinarás ante ellas, ni que las adorarás, ni que las honrarás de ninguna manera. Los romanos nos enseñaron a los cristianos, creyendo que era cristianismo cuando es catolicismo, romanismo, a ponerles veladoras para que los alumbren, cuando la Biblia dice que Jesucristo es la luz del mundo y que nosotros somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Pero cuando ignoramos las Escrituras, nos perdemos en el paganismo. Por eso les decía, sí hay cristianos paganos, y no me refiero a cristianos evangélicos, porque conocer la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? De seguir tradiciones que no están de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y nos viene a pasar como ocurrió con este señor que se llama Ray Kroc. Este Ray Kroc descubrió un pequeño restaurante de hamburguesas en California, que era atendido personalmente por los dos hermanos que fueron sus fundadores, los hermanos McDonald's. Y les propuso que le permitieran hacer de su negocio una franquicia y él ofrecerla en otras partes, y de esa manera que creciera su negocio. Pero ellos no concibieron su negocio sin que ellos lo estuvieran preparando por sí mismos. Ellos querían atribuirle a su negocio su toque personal, y no les gustó compartir su receta secreta, y tampoco les pareció bien contratar personas para que los representaran cuando el secreto de su éxito era su propio sazón. O sea, tenían mente de abuelitas, ¿verdad? Muchas abuelitas se murieron con la receta secreta y nunca nos la quisieron pasar, y nos quedamos con las ganas de los tamales oaxaqueños y de esas cosas tan ricas que ellas hacían, y se la llevaron, el mole, se los llevaron a la tumba, porque solo ellas. Bueno, eso mismo les pasó a los hermanos McDonald's, pero este señor tomó el nombre de ellos y puso un restaurante, y como había gente que los conocía, es de los McDonald's, sí, venían y les compraban, y como estaba muy rico, entonces pusieron otro restaurante allá, comenzó a vender las franquicias, él se hizo millonario, y los hermanos McDonald's se murieron con su solo negocio con el que ellos habían iniciado, perdieron la franquicia. Y a la religión católica romana hizo lo mismo, se enriquecieron a costas del cristianismo. Se llaman cristianos, pero ya viste que no son cristianos, porque ni siquiera la Biblia utilizan. Y para que pegara, dijeron: somos cristianos, pero está plagada de elementos paganos, como son
el celibato de sacerdotes. ¿Qué dice la Biblia acerca de los que ministramos la palabra? ¿Que debemos ser solteros o casados? Casados. ¿Y ellos qué exigen? Que sean sus sacerdotes, célibes. ¿Y las monjas? ¿Y qué problemas hay? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántos abusos? Dice, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las adorarás. ¿Y de qué están llenos sus templos? De ídolos. Y nos enseñaron a adorarlos, creyendo que eso era cristianismo, creyendo que eso era la madre de Dios. ¿Es madre de Dios o madre de Jesús? ¿Dios tiene madre? ¿Quién hizo a Dios? Dios no es criatura. Dios es espíritu, es eterno. Y nosotros somos criaturas y a veces queremos entender e interpretar a Dios con nuestra mente de criatura, carnal. Y no se puede. ¿Por qué? Porque Dios es atemporal. Nosotros no concebimos las cosas fuera de las tres dimensiones: longitud, masa y tiempo. Todo lo que nosotros concebimos está relacionado con longitud, masa y tiempo. Pero Dios no tiene nada que ver, porque todo esto es la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios es espíritu, pero ellos tienen su templo lleno de ídolos. Y nos enseñaron a ir y pedirle al ídolo. También dice Jesús, ustedes cuando oren, no hagan vanas repeticiones como los gentiles, que creen que con su mucha palabrería serán oídos. ¿Y ellos qué te enseñaron? A rezar el rosario. Cada misterio, ¿cuántas Aves Marías tiene? 10. Ay, 10, qué bien. ¿Y cuántos misterios tiene cada rosario? 5. ¿Y cuántos rosarios son? Misterios gozosos, misterios gloriosos, misterios dolorosos, ¿no? Bueno, pues tienen que estudiar. O sea, misterios dolorosos. Y luego hablaba del dolor de María el día que Jesús fue entregado. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y entonces, y ya empezaba a oler ahí a chocolatito. Y ya llegó el niño con el pan. Ay, ahora van a dar pan con chocolate, qué rico. Ay, ahora van a dar tamalitos. Y ya ni se concentraba uno en el Santa María, Madre de Dios, por estar pensando, ay, ya van a dar de comer. Y hasta la saliva se le estaba uno haciendo. Porque así era. La gente no iba a adorar a Dios. La gente iba a cenar, a convivir, a ver a quién veía. Rezos. Y cuando santificaban la hostia, ¿qué es lo que levantaba el sacerdote? El sol. Y cuando él levantaba la hostia, se tocaba una campanita. ¿Y qué tenían que hacer todos? Hincarse. ¿Por qué? ¿Ante quién se estaban hincando? Ante el Dios Sol, ante el sol invicto. ¿Por qué? Porque las tinieblas ceden su lugar a la luz del día, a la luz del sol. Entonces, es religión romana, no es religión cristiana. Y bien, de esta manera concluimos esta primera parte de lo que son las tres Navidades. Habiendo asentado el primero de los tres fundamentos de lo que es el origen de la Navidad, que es el paganismo. Y repito e insisto, no tenemos por qué ver el paganismo en términos despectivos, como algo malo. Es simplemente que la gente no sabe lo que hace y lo hacen por costumbre. Y se ve bonito y se sienten tristes si no hay regalos, si no hay abrazos, si no vas. Entonces, herirlos por motivos religiosos, porque nosotros tenemos conocimiento y fe y decimos, es que yo no tengo nada que estar haciendo ahí. Sí tienes que estar ahí, tienes que estar haciendo ahí, porque está tu familia y necesitan verte a ti.
Ellos no entienden lo de tu cambio de religión. Ellos no entienden lo de que tú estás siguiendo la verdad, y no lo van a entender si no vas y se los explicas cómo es en realidad el cristianismo, qué es el cristianismo. Y no se trata de que le digas, no hombre, este árbol es pagano, los vikingos lo cortaban y antes lo quemaban y lo usaban para que calentara a la gente. Mira, las luces eran el fuego, y acá irracionalmente, ay, nosotros nos sentimos a gusto aquí. Mira cómo se quedan los ojitos así de todos así, viendo las lucecitas cómo prenden y apagan. Es lo mismo cuando vemos una fogata arder. ¿A poco no? ¿Cuántos se han puesto alguna vez alrededor de una fogata? Y te pones, ay, sí, ay, mira. Y se hipnotiza uno ahí viendo las llamitas así. Así ve uno las luces. Es que es irracionalmente, ancestralmente, genéticamente, es eso a lo que estamos despertando nuestro ser ancestral primitivo de Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Sí, nos estamos remontando hasta aquellos tiempos. Ya nada más falta que unga, sanga, cronga, y un garrotazo y vámonos, vieja, para la casa, y te la echas acá en el espinazo. Por favor, pónganse sobre sus pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.